Palabra de Dios, Mateo 28, estamos ahí, versículos 18 al 20. Vamos a leerlo todos juntos, hermanos, por favor. Todos juntos, dice: Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, Señor, en esta mañana, porque tú eres quien hace posible, Señor, todas las cosas. Tu palabra dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero también Hebreos nos enseña que lo que hoy vemos, Señor, fue hecho con la palabra de tu poder, Señor, y tú creaste de la nada lo que vemos. Padre, gracias porque no solamente eres el creador, también vemos tu cuidado sobre tu creación. Y Padre, gracias porque hoy estamos aquí, Señor. Bendice tu palabra, Señor. Gracias por mis hermanos que han llegado. Y te ruego, Padre, por aquellos que están en camino, que les permitas llegar con bien. Bendice el tema que estaremos tratando en esta mañana. Abre nuestro entendimiento, Señor, y ayúdanos a comprender las Escrituras. Pedimos tu bendición. Bendice a los niños. Y, Padre, tu nombre sea glorificado. Tu pueblo sea animado y edificado, Señor, también. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Tomen sus lugares, hermanos, por favor, tomen sus lugares. En esta mañana, el tema que ocupará nuestra atención será la importancia del bautismo. Hoy vamos a hablar, hermanos, de la importancia del bautismo. La razón por la que traigo, hermanos, este tema es porque algunos hermanos de nuestra iglesia no han sido bautizados, ¿verdad? Y creo que es el momento, hermanos, oportuno, necesario, para abordar no solamente el tema, hermanos, pero también, hermanos, para que usted tome ese paso de obediencia, ¿verdad? Entonces, dos razones, dos propósitos de por qué enseñamos la importancia del bautismo. Uno, porque no todos se han bautizado, y dos, para que usted tome esa decisión lo antes posible. ¿Ok? Ahora, hermanos, vamos a comenzar, hermanos, primeramente planteando la pregunta, hermanos: ¿qué es el bautismo? ¿Qué es el bautismo? Ahora, yo sé que usted lo sabe, pero le aseguro que hay cosas, hermanos, que no le damos el valor, no le damos la importancia que la Biblia le da, ¿verdad? Entonces vamos a comenzar ahí, hermanos. ¿Qué es el bautismo? ¿Qué dice la Biblia al respecto? Y la verdad, hermanos, es que la Biblia tiene mucho que decir, ¿verdad? Mucho que enseñarnos, hermanos. Primeramente, vamos a ver, hermanos, o entender que el bautismo es una declaración pública de la fe en Cristo. Note eso, hermanos. Primeramente es una declaración pública. Y ahorita voy a explicar, hermanos, voy a ponerlo en otras palabras, ¿verdad? Cuando usted se bautiza, lo que está haciendo es dar testimonio público. Entonces, cuando una persona sube al bautisterio, ahí está nuestro bautisterio, y se bautiza, hermanos, ¿verdad? Está dando una declaración pública de lo que sucedió en usted, de lo que sucedió en su interior, hermanos, al haber puesto su fe en Jesús. Pastor, yo eso ya lo sé. Yo lo dije al principio, ¿verdad? Es algo que probablemente ya sabemos, pero hay cosas que aún necesitamos agarrar firmemente, ¿verdad? Y no solamente eso, hermanos, ¿verdad? El bautismo, hermanos, cuando tú te bautizas, te estás identificando, hermanos. Y esa palabra es clave: identificación, ¿verdad? ¿A quién te identificas o con quién te identificas? Y esa es una pregunta en esta mañana. Cuando tú te bautizas o alguien se bautiza, ¿se está identificando con quién? ¿Con la iglesia? ¿Con quién, hermanos?
con Jesús. Si usted le pregunta a gente, hermanos, de nuestras iglesias que le explique lo que es el bautismo, le aseguro una cosa: no todos sabrían dar una respuesta, hermanos, bíblica y clara, ¿verdad? Nada más diríamos, pues, es un paso de obediencia. Sí, pero no es todo. No es todo, ¿verdad? Entonces, ¿entendemos qué es el bautismo, hermanos? Número 1, es una declaración pública de la fe en Cristo, ¿verdad? Nos estamos identificando y nos identificamos a una persona. Esa persona se llama Jesús. Ahora, note usted que el bautismo no hace a una persona cristiana. En otras palabras, hermanos, el bautismo nos salva, ¿verdad? Nosotros lo sabemos, hemos sido enseñados de eso. El bautismo, hermanos, nos salva, pero identifica. Ahora, ve conmigo Efesios 2, por favor, vamos a Efesios, capítulo 2, versículos 8 y 9. Y alguien pudiera ayudarme a leer, hermanos, Efesios 2, 8 y 9, por favor. ¿Quién lo tiene? Nada más con su mano, si me lo indica. Efesios 2, ok, vamos de este lado, allá atrás. Asaf, por favor, gracias. Muy bien, dice la palabra de Dios, porque por gracia sois, ¿qué, hermanos? Salvos por medio de la fe. Ahora voy a explicar, hermanos, el bautismo no es necesario para la salvación. Eso no quiere decir que no sea importante, ¿verdad? No es necesario para la salvación, no me da mérito delante de Dios, ¿verdad? La salvación es solamente, escuche bien, por la gracia de Dios. Es una salvación gratuita, hermanos, recibida por la fe en Jesús y por su obra en la cruz del Calvario, ¿verdad? Entonces, hermanos, no salva, sino representa la salvación. Y vamos a ver, hermanos, en qué sentido representa la salvación. Nota lo que dice Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 21, ¿verdad? El bautismo no salva, pero me identifica con Jesús. Y estamos viendo, hermanos, que el bautismo no es necesario para la salvación, pero representa la salvación. Ok, Primera de Pedro 3:21, Alan, si lo puedes leer, por favor. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 21. Amén. Ahora ahí nos pone el ejemplo, hermanos, nos está trayendo el ejemplo de los días de Noé. Porque dice la palabra de Dios, versículo 20, dice: los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Y luego dice: el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, y dice, no quitando las inmundicias de la carne. Hermano, el bautismo no es para que tú seas salvo, no es para que tú seas perdonado, no es para que quite los pecados que hay en ti. No es así, pastor, pero es que yo escuché hace tiempo que ahí, ¿verdad?, una iglesia o un pastor o un hermano me dijo que el bautismo era necesario para que yo fuera al cielo. No, la salvación no es por obras, la salvación es por gracia, ¿verdad? Por medio de la fe. Ahora vamos a ver otro pasaje, Romanos capítulo 6, versículo 3. Romanos capítulo 6, versículo 3. ¿Alguien más lo puede leer, por favor? Sí, hermana Marcia. ¿No sabéis todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Muy bien, muy bien. Ahora nota eso, hermanos, ¿qué nos enseña eso? Nos salva, el bautismo nos salva, pero representa la salvación. Ahora, ¿en qué sentido, hermanos, representa la salvación el bautismo? ¿En qué sentido? Aquí lo dice. ¿Qué dice la palabra de Dios? Una vez más, en Romanos capítulo 6, versículo 3, dice la palabra de Dios, ¿verdad? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en qué, hermanos?
Entonces, cuando tú te bautizas, ¿verdad? Es una representación de su muerte. Pero no solamente de su muerte, eso implica, hermanos, su sepultura. Pero también, hermanos, simboliza su resurrección, ¿verdad? Entonces, fíjese, hermanos, cuando pasamos al bautisterio, y si usted se ha dado cuenta, hermanos, cuando el pastor bautiza a una persona, ¿verdad? Una vez que dice, hermanos, ¿verdad? Como ministro del evangelio, ¿verdad? Quiero bautizar a esta persona por su profesión de fe, ¿verdad? Y la bautizamos, y ahorita vamos a ver eso, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y luego decimos, muerto con Cristo, sepultado con Él y resucitado para andar en vida nueva. ¿Por qué, hermanos? Porque el bautismo es una representación. El bautismo, hermanos, no salva, pero sí representa la salvación. ¿En qué sentido? Que morimos con Cristo, fuimos sepultados y hemos resucitado para andar ¿en qué? En vida nueva. ¿Ok? Ahora, hermanos, si usted es un cristiano, es decir, ha recibido a Cristo como su Señor y Salvador por fe y arrepentimiento, ¿qué debe hacer ahora? ¿Qué debe hacer ahora, hermanos? Lo correcto es que usted se bautice. Pero la pregunta es, ¿por qué a veces pasan 2 años, 3 años, 4 años y no se bautiza? ¿Dónde radica el problema? ¿Dónde está el problema, hermanos? Que no hay fe, nosotros, no hay seguridad. Yo no entiendo por qué a veces uno dice, estoy esperando un poco más. Y claro, tiene un sentido, ahí tiene un sentido, ahorita vamos a ver. Pero a veces, hermanos, el problema radica en falta de obediencia. Hermano, no hay más, no hay otro problema, hermano. No es que uno, es que el agua me da miedo, ¿verdad? O es que el agua está fría. Claro, está fría, pero eso es secundario. ¿Sabes por qué no queremos bautizarnos? Porque no queremos obedecer. Y lo voy a demostrar, hermanos. El bautismo, número 1, es una declaración pública de nuestra fe en Jesús. ¿Por qué me bautizo? Porque ya soy salvo. Estoy diciendo, hermanos, miren, yo doy testimonio, es como si estuviéramos diciendo, yo doy testimonio de haber creído en Cristo y por cuanto yo creí en Él y Él me salvó, yo doy testimonio públicamente, ¿verdad?, de que Él es mi Salvador. Es un testimonio público, es una declaración de lo que ha sucedido, ¿verdad? No salva, pero me identifica. ¿Entendemos ahí, hermanos? ¿Vamos bien hasta ahí? Ok, ahora, número siguiente, hermanos, el bautismo es un paso de obediencia. Es un paso de obediencia, hermanos, pero la pregunta es, ¿obediencia a quién? ¿Al pastor? ¿A la iglesia? ¿A Jesús? ¿Verdad? Regresa conmigo a Mateo 28, por favor. Nota ahí las palabras, hermanos. Note usted lo que dice Mateo 28, versículos 18 al 20. ¿Ya estamos ahí? Dice la palabra de Dios, nota el 18. Dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Dice, por tanto, id. Ahora, por cuanto Él tiene toda la autoridad, dice la Biblia, por tanto, id. Le dice a los discípulos, vayan. Pero no es todo, dice, y haced discípulos a todas las naciones. ¿Y qué es la siguiente palabra, hermanos? Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora vamos a detenernos ahí en la palabra bautizándolos. Es una palabra muy importante, hermanos. Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Fíjense, hermanos, qué interesante. El Señor ha dado a su iglesia esta tarea. Nosotros tenemos la encomienda, hermanos, por Dios, bajo su autoridad, bajo su dominio, bajo su poder, hermanos, de ir. Mire, esa es la gran comisión, hermanos. Vayan, prediquen la palabra de Dios, pero no es todo. Bautícenlos. Hermano, que no se nos haga una costumbre no ver gente en el bautisterio. Pastor, pero es que esa es tarea de usted. No, escúchame, aquí dice bautizándolos, plural. ¿A quién le está diciendo esto? A sus discípulos, a la iglesia. Hermano, ¿cuándo fue la última vez que guiaste a una persona, número 1, a los pies de Cristo? Y número 2, le diste seguimiento para que se bautizara. Son pocos, hermanos. Son pocos. La tarea de la gran comisión, hermanos, solamente descansa en aquel que obedece. Pero a veces no obedecemos.
¿verdad? Y hermanos, estas son las últimas palabras, eso lo hace interesante, las últimas palabras de Jesús antes de ascender al cielo. Y tú no crees, hermanos, que cuando alguien se está despidiendo o se va a morir, alguien dijo que las últimas palabras son de suma importancia, ¿sí o no? ¿Y qué dijo Jesús? Vayan, ¿verdad? Bautícenlos y enséñenles. Eso es la gran comisión, hermanos. Ahora, el Señor dice a las personas que lleguen a creer en mí, ¿qué tenemos que hacer? El siguiente paso es bautismo. Bautícenlos en el nombre del Padre. ¿Y quién bautiza, hermanos? El pastor. ¿Por qué? Porque el Señor le dio autoridad. O sea, no puede bautizar cualquier hermano. No puede bautizar cualquier persona. El pastor. ¿Y dónde se debe bautizar? En la iglesia local, ¿verdad? En el mar. Hermanos, si allá hay agua, ¿qué impide? Dice la palabra, ¿qué impide que yo sea bautizado? ¿Me va siguiendo? ¿Verdad? Ahora, hermanos, ¿por qué un cristiano debe bautizarse entonces? ¿Por qué? Por obediencia, ¿verdad? Porque Jesús mismo dio la ordenanza, bautízate. Él está ordenando, hermanos, Él es el jefe. Hermanos, este es el mandamiento del Señor a todo creyente. Hermano, todo creyente debe ser bautizado. El bautismo, hermanos, es un asunto de obediencia. ¿Y sabes qué, hermano? Dios pide obediencia. Mira lo que dice primer libro de Samuel 15:22. ¿Alguien puede leer primer libro de Samuel 15:22? ¿Alguna persona más? Con su mano, si me lo indica, hermanos. ¿Alguien más? Bueno, aquí hay varios. ¿Alguien? Hermana, gracias. Entonces David dijo a Itai: ven pues, pasa. Y pasó Itai Judeo y todos sus hombres y todos sus partieron. Primer libro de Samuel 15:22. Y alguien que busque Hechos 5:29. ¿Quién más lo tiene? Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos como que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente obedecer es mejor que los sacrificios y prestar atención a la dulzura de los caminos. Tú y yo pudiéramos, hermanos, hacer muchas cosas para Dios, pero si no hay obediencia, no hay nada. ¿Verdad? Dice la Biblia, hermanos, ¿se deleita Jehová en los sacrificios? ¿Qué dice ahí, hermanos? A ver otra vez, ¿qué dice otra vez? Primer libro de Samuel 15:22, ¿cómo comienza? Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente que los sacrificios es mejor que los sacrificios y prestar atención que la dulzura. ¿En qué está más interesado Dios, hermano? ¿En qué, hermanos? En la obediencia. Y a veces se nos hace fácil desobedecer. ¿Sí me va siguiendo? ¿Verdad? Entonces, ¿por qué nos debemos bautizar? Por obediencia, hermanos. ¿Obediencia qué? Al mandato de Jesús, ¿verdad? Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora, yo quiero ser claro en esto, hermanos, porque hoy en día hay mucha confusión. Hoy en día hay mucha confusión, hermanos. El bautismo es un tema muy importante dentro de la Biblia. Y no podemos darnos el gusto, hermanos, de como iglesia o como individuos, hermanos, de tratar este tema a la ligera. En otras palabras, hermanos, esta iglesia no bautiza a personas solo por bautizarlas. Tú no vas a encontrar, hermano, en esta iglesia que cada semana, y no digo que esté mal, ojo con eso. Pero lo que estoy diciendo es que no vas a encontrar en esta iglesia, hermano, que así como llegan, los bautizamos. No. Porque esto es un asunto muy importante. No podemos tomarlo a la ligera, hermanos. Me decía una persona el día de ayer en el Parque de la Soledad, ¿verdad? Lo invitaba hoy a la iglesia y me dijo: pastor. Me dijo: ¿usted es pastor? Le dije: sí. Dice: ya me bauticé. O más bien me dijo: me bautizaron. Y me llamó la atención eso. Hermano, ¿cuánta gente no hay así? Hermano, la bautizaron y ni siquiera, como diciendo, y ni siquiera me di cuenta. Y ni siquiera sabía. Hermano, te aseguro que hay mucha gente que ni sabe por qué se bautiza, ¿verdad? Y hermanos, tenemos que nosotros entender este punto. Hermano, el bautismo para la iglesia y para el individuo, para el cristiano, para el que se bautiza, debe ser un momento precioso.
Hermano, ese momento, hermanos, es un momento importante. Y déjenme explico, hermanos. Por un lado, cuando la persona se bautiza, la iglesia de un modo está dando testimonio de esa persona que se bautiza. Ahora, no está diciendo, hermanos, yo doy testimonio de fulanito, no, pero ya lo conoce. Ya sabe quién es fulanito, hermanos, lo han observado. Y han llegado a la conclusión de que la persona que se va a bautizar, hermanos, es un hijo de Dios. ¿Por qué es un hijo de Dios? Porque hay fruto en su vida. Hermano, un hijo de Dios debe dar fruto. Es evidente, hermanos. ¿Y sabes quién es el que debe notar ese fruto, hermanos? Tu familia. Pero también la iglesia, ¿verdad? Aquel que es un verdadero hijo de Dios, hermanos, no se va a quedar sin fruto. Mira, vamos a hablar un poquito del fruto. Rápidamente, ve conmigo a Juan 15, hermanos. Entonces, la iglesia, por un lado, hermanos, da testimonio de conocer a esa persona, ¿verdad? De que él es una persona salva. Mira lo que dice la Biblia en Juan capítulo 15, hermanos. Vamos ahí rapidísimo. Juan capítulo 15, versículo 1 dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve. ¿Qué dice, hermanos? Ahora, hay tres palabras que me llaman la atención en ese pasaje, hermanos: fruto, más fruto, mucho fruto. Hermano, ¿en qué Dios está interesado en el cristiano? En que lleves fruto. Y hermano, lo hemos predicado muchas veces. ¿Cuál es el fruto de un cristiano? Parte de ese fruto es otro cristiano, ¿verdad? Otro cristiano, hermano, ese es fruto. Y hermano, nota lo que dice la palabra de Dios, versículo 3: ya vosotros estáis limpios por la palabra de que os he hablado, permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Ahí está la clave, hermanos. ¿Cómo yo puedo dar fruto? Permanece en Jesús. Hermano, como aquel racimo, como aquella uva que está conectado a la vid. Hermano, no hay fruto si no hay vida. No hay fruto si no estamos conectados a la vid. La vid es Jesús. Hermano, no podemos tener una vida espiritual, una vida cristiana, si no conozco a Jesús, si no conozco la salvación. Y hermano, para que una persona se bautice, número uno, debe existir salvación. Yo no puedo bautizar a alguien, hermano, que no es salvo, que no ha nacido de nuevo. ¿Me va siguiendo, hermano? ¿Verdad? Y ahorita voy a hacer una serie de preguntas, hermanos. Es una escuela dominical, es una enseñanza, pueden participar. Pero ahorita vamos a hacer una serie de preguntas, ¿verdad? Que hoy en día existen, ¿verdad? Inquietudes acerca del tema del bautismo. Ahora, dijimos que por un lado la iglesia da testimonio de la persona que se está bautizando, la conoce. Pero por otro lado, hermanos, el que se bautiza da testimonio de lo que era antes y de lo que ahora es en Cristo. Hermano, en todo cristiano siempre deben existir dos cosas: el antes y lo que ahora es. Y el antes, hermanos, es lo que éramos sin Cristo, y lo que ahora somos en Cristo, ¿verdad? Ok, vamos a seguir adelante, hermanos. ¿Qué más es el bautismo, hermanos? El bautismo, recuérdenme, hermanos, el bautismo es una declaración pública de la fe en Cristo. Me bautizo porque soy salvo, ¿verdad? ¿El bautismo me salva? No, pero me identifica. ¿Con qué me identifica, hermanos? Con la muerte de Cristo, sepultura, resurrección, ¿verdad? Es un paso de obediencia, ¿verdad? Es un asunto de obediencia, pero también, hermanos, es por inmersión. El bautismo es por inmersión. Ve conmigo a Mateo 3. Vamos a Mateo 3, hermanos. La palabra bautizar es muy interesante, hermanos. Mateo capítulo 3, versículo 16. Nota eso. Mateo capítulo 3, versículo 16. ¿Estamos ahí? Dice la palabra de Dios, es más, desde el 13 para que entendamos. Dice: entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser ¿qué? Bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia.
Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió. Nota la implicación, hermanos, después que fue bautizado, subió. Hermano, ¿por qué decimos que el bautismo es por inmersión? Esa palabra bautizar, hermanos, significa sumergir. Viene de la palabra griega, hermanos, baptizo. Viene de esa palabra griega, bautizo. ¿Y sabes qué significa, hermanos? Inmersión. Hermanos, no hay evidencia en las Escrituras de que se haya practicado, hermanos, el bautismo por aspersión. Tú nunca vas a ver eso en la Biblia, hermano. Ni un solo ejemplo, hermanos, de una persona que fue bautizada por aspersión. Nunca lo vas a encontrar, nunca. Y si usted lo encuentra, avíseme, porque yo no lo he visto. ¿Verdad? ¿Sabes quién es el que adopta este sistema por aspersión? El catolicismo. ¿Verdad? Le rocían el agua, ¿verdad? ¿Qué de los niños, hermanos? ¿Qué de los niños que bautizan, hermanos, tiernamente? ¿A los qué? ¿Meses de nacido? ¿Sí? ¿Qué le hacen, hermano, al niño? ¿Cómo lo bautizan? Le echan agua en la cabecita. Yo me he encontrado con personas que dicen, pastor, yo ya fui bautizado desde pequeño. Y hermano, ¿en qué están pensando? En el bautismo católico. Pero una pregunta, hermanos, ¿el bautismo me salva otra vez? No. ¿Cómo es el bautismo, hermanos? ¿Cómo debemos ser bautizados bíblicamente? ¿Cómo? ¿Por aspersión o por inmersión? Aquí está el ejemplo. Te presento el primer ejemplo, hermanos, de una persona llamada Jesús que se bautizó por inmersión. Porque otra vez dice la palabra de Dios, ¿verdad? Dice, pero Jesús le respondió, versículo 15, deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó y Jesús, después que fue bautizado, subió del agua. Eso implicó, hermanos, que descendió. Eso implicó, hermanos, que él fue sumergido. Pero no solamente es el único ejemplo. Yo tengo otro ejemplo, hermanos, Hechos 8. Vamos allá a Hechos capítulo 8. ¿Cuántos de nosotros conocemos el ejemplo, hermanos, de Felipe y el eunuco? ¿Verdad que es un ejemplo muy conocido? Dice la Biblia en Hechos capítulo 8, versículo 38, y desde el 34, mejor para que tú le entiendas. Dice, respondiendo el eunuco, dijo a Felipe, te ruego de que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, número 1, le anunció el evangelio de Jesús. ¿Sabes cuál es el orden, hermanos? Número 1, el evangelio, salvación. Número 2, nota lo que dice, versículo 36, siguiendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, ¿sí crees? De todo corazón bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco. ¿Y qué dice, hermanos? Y le bautizó. Entonces, fíjense, el orden es esto, salvación. Número 2, bautismo. Hemos dicho que el bautismo es por inmersión. Pregunta, ¿qué debe ver el pastor, hermanos, en aquella persona o la iglesia? ¿Qué debe ver la iglesia en aquella persona que se va a bautizar, hermanos? ¿Qué debe existir en esa persona? Relaciónalo, lo acabamos de ver. ¿Cuál es el único requisito para ser bautizados? Salvación, ¿verdad? Por eso, hermanos, cuando alguien se bautiza, hablamos con él, oye, si tú murieras hoy, ¿dónde pasaría la eternidad? Y hermanos, si yo lo veo dudoso, yo no lo bautizo, ¿verdad? Si él no ha entendido por qué se va a bautizar, hermano, yo no lo bautizo. Aunque, mire, escuche esto, hermano, aunque el papá me diga, aunque la mamá me diga, aunque los hermanos me digan, si no hay salvación, no puede haber bautismo. ¿Entiende usted eso? Ese es el orden divino, ese es el orden bíblico, ¿verdad? ¿Y qué dice la palabra de Dios, hermanos? Versículo 36, yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees, note eso, la condición. De todo corazón bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Por eso preguntamos, amigo, hermano, si usted muriera, ¿dónde pasaría la eternidad? Si él me dijera, no sé, no puede ser bautizado.
Porque lo único que queremos oír, hermanos, es que esa persona dice, por la gracia de Dios soy salvo. Por la gracia de Dios voy al cielo, ¿verdad? Ahora, estamos hablando de la importancia del bautismo. Yo tengo algunas preguntas para usted. Tengo algunas preguntas, hermanos, para usted, hermanos. Cuando hablamos del bautismo, hermanos, ya hemos sido claros lo que significa y el requisito que se necesita para bautizarse, pero la pregunta es, a la luz de lo que hemos aprendido, si a ti te bautizaron de bebé, pero ahora de adulto has creído en Cristo como tu Salvador, la pregunta es, ¿debes bautizarte? Claro. Porque, hermanos, el bautismo de un niño no cuenta. No cuenta. No cuenta. ¿Verdad? Número siguiente. Si yo me bauticé, vamos a suponer con el montón de una iglesia bautista, pero no he creído en Cristo, ¿me debo bautizar? A ver, piensa en la pregunta. Piensa en la pregunta. Yo me bauticé con el montón de una iglesia, ¿verdad? Pero no creí en Cristo. ¿Me debo bautizar? No, no. ¿Sí entendemos la pregunta o no la entendemos? O sea, me bauticé, pero no creí, ¿me debo bautizar? Ok. ¿Qué de aquella persona que dice, a mí me dijeron una vez que bautizándome en el nombre de Jesús era salvo? Bueno, pero ayúdame, ¿qué dirías? ¿Qué dirías? ¿Qué le dirías a alguien que dice, yo ya me bauticé, pero en el nombre de Jesús, pastor? ¿Qué dirías? ¿Correcto o incorrecto y por qué? No, pero dígame por qué. Sí, claro, no da la salvación. Él lo entiende, pero dice, yo ya me bauticé porque soy salvo, entiende ese punto, pero dice, yo me bauticé en el nombre de Jesús. ¿Cuenta o no cuenta? ¿Por qué no? Deme una base. Use su Biblia, deme una base bíblica. Ayúdeme, ¿verdad? Hay muchas personas, hermanos, que creen eso, ¿verdad? Yo ya me bauticé en el nombre de Jesús. Y la pregunta es, ¿me debo volver a bautizar en una iglesia que bautiza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? ¿Qué le decimos ahí a la persona, hermanos? ¿Sí entendemos el punto o no? Bueno, quizá porque no, si tú dices, pero es que no lo entiendo muy bien. Bueno, sal a dar el evangelio, hermano, y te vas a encontrar con gente que dice, yo ya me bauticé en el nombre de Jesús. ¿Qué le dices? ¿Fue correcto o fue incorrecto? ¿Por qué? Ok, ¿alguien más? ¿Quién más? Hermana Araceli, ¿qué diría usted? Dice el Señor, ¿no? Por tanto, id y haced los discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Ella está usando una base bíblica. La Biblia dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces la pregunta es, hermanos, ¿alguien que se bautizó en el nombre de Jesús cuenta o no cuenta? Mi sugerencia, y recuérdalo, hermanos, por eso nos detenemos a enseñar este punto, ¿verdad? Porque yo me doy cuenta que no sabríamos qué decir. Yo le diría a esta persona, si te bautizaste en el nombre de Jesús, lo correcto
es que tú te bautices entendiendo, ¿verdad? Número 1, salvación, pero número 2, que te bautizas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque eso es lo que dice la Biblia, ¿sí o no? Mateo 28, 18 al 20, lo acabamos de ver. Entonces, pastor, ¿usted lo bautizaría nuevamente? Sí. Ok, ¿y qué si alguien viene de otra denominación? Estamos hablando de la importancia del bautismo. ¿Qué si alguien es, por ejemplo, pentecostés? ¿Qué si alguien es mormón? ¿Qué hacemos, hermanos? Él dice, yo ya me bauticé, ¿qué hacemos? ¿Qué es lo correcto? Primero, le preguntamos si es salvo, si ha creído en Cristo. Número 2, ¿qué más? Le hablo del bautismo y lo debo bautizar. Los mormones no creen en el bautismo que la Biblia cree, ¿verdad? Ellos creen en un bautismo por muertos, por los muertos. ¿Investiga usted qué significa eso? ¿No sabíamos o sí sabíamos? No importa, investíguelo, ¿verdad? Por ejemplo, algunas personas pentecostales dicen, yo ya me bauticé, vamos a suponer, yo ya me bauticé, pero debo persistir para ganar mi salvación, ¿no? Hay que enseñarles, hermano, la salvación no es por tus obras, es por la fe y por la gracia de Dios, ¿verdad? Entonces, hermanos, si alguien fue bautizado con los adventistas o con los mormones, ¿debe bautizarse? Sí. Eso es lo correcto, hermanos. Entonces, vamos a resumir. Vamos a resumir, hermanos. El bautismo bíblico es el que se lleva a cabo, número 1, después de haber recibido a Cristo como su Salvador. Número 2, es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y número 3, es por inmersión. Ahora, yo tengo un asunto más. Vamos a regresar a Mateo 3. Ahí ese ejemplo, hermanos. Mateo 3, 16. Jesús fue bautizado, ¿verdad, hermanos? Si las personas dicen que el bautismo salva, ¿cómo les respondemos con ese ejemplo, hermanos? ¿Qué les decimos? Mira lo que dice Mateo capítulo 3, versículo 16. Dice la palabra de Dios. ¿Ya estamos ahí? Dice la Biblia, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Por cierto, aquí vemos la Trinidad, ¿verdad? El Espíritu Santo, Jesús mismo y la voz del cielo, el Padre. Ahí está la Trinidad. Ahí está la Trinidad. Pero la pregunta es, hermano, si la gente dice que el bautismo salva, entonces ¿Jesús fue salvo? ¿Él tenía pecado? Es una incongruencia. No tiene lógica. No cuadra con la Biblia. Contradice la palabra de Dios. Ahora, pregunta, ¿por qué Jesús fue bautizado entonces? ¿Para qué? Nota lo que dice la Biblia, hermanos, ahí en el versículo 15, ahí está. Pero Jesús le respondió, deja ahora porque así conviene que cumplamos ¿qué? Así conviene que yo dé ejemplo. Eso es lo que está diciendo la palabra de Dios. Entonces Jesús no fue bautizado porque él tenía pecado, ¿verdad? Él es perfecto, él es Dios. Pero él fue bautizado para dejarnos a nosotros, ¿qué, hermanos? Ejemplo en las Escrituras, ¿verdad? ¿Alguna pregunta, hermanos, con el tema del bautismo? ¿Alguna pregunta? ¿Alguien que tenga alguna duda antes de seguir adelante? Hermana Marcia, adelante. Recuerde que el bautismo no es por aspersión, ¿verdad? ¿Qué haríamos ahí, hermanos? Buena pregunta, buen comentario. ¿Qué haríamos ahí? No puede moverse, quiere bautizarse, pastor, bautíceme, yo no quiero morirme sin antes. Así hay gente, hermano, que me ha dicho, ¿verdad? Yo no quiero morirme y ir con Dios y estar en desobediencia, pastor, bautíceme. ¿Qué hacemos ahí, hermanos? Ya cree en el Señor, ya es salvo, pero ¿qué hacemos? ¿Lo bautizamos, no lo bautizamos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo? Yo lo bautizaría, hermanos, en una silla. Y con la ayuda de otro hermano, hermanos, lo sumergimos.
Tratamos de no lastimarlo, pero tiene que sumergirse. No es que, hermano, acérquese y ahí le ve la agüita, ¿verdad? Bendita, no. No. Lo sentamos y lo bautizamos, ¿verdad? Buena pregunta. Buena pregunta. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta acerca del bautismo? Hermano Miguel. Claro, yo creo que eso no es un impedimento, ¿verdad? Se le puede enseñar a través de señas, el lenguaje de señas, para que se bautice. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? Estamos hablando de la importancia del bautismo. ¿Y por qué hablamos de eso? Porque hay personas que no se han bautizado. Entonces la pregunta es, ¿qué vas a hacer, hermano? ¿Te vas a bautizar o no te vas a bautizar? ¿Verdad? ¿Por qué te debes bautizar? Por obediencia, punto. ¿Verdad? Al Señor. Otra pregunta, hermano, si no vamos a ir a otro pasaje. Otra pregunta o comentario acerca del bautismo. ¿Alguien? Todo bien. Hechos capítulo 2, vamos ahí. Hechos capítulo 2. Cuando nosotros vemos el libro de Hechos, hermanos, miramos el nacimiento de la iglesia primitiva, ¿verdad? Y vemos cómo la iglesia, hermanos, comenzó a crecer. Nota lo que dice la Biblia en Hechos 2. Después del sermón de Pedro, hermanos, versículos, tú los puedes leer del 1, todo el capítulo. Vamos a llegar al final, hermanos, casi ahí al final, versículo 37, por favor. Dice, al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos, y note esto, hermanos, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Un pasaje que muchos malinterpretan, ¿verdad? Y luego dice, y recibiréis el don del Espíritu Santo, ¿verdad? Ahora, vamos a seguir leyendo. Dice, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba, y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra, ¿qué dice, hermanos? Y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Entonces, ahora fíjese bien. Una persona cuando ya ha creído en Cristo y se bautiza, ¿qué viene? ¿Ahí termina todo? ¿Qué sigue, hermanos? Hay que enseñarles, hermanos, hay que tomar un discipulado, ¿verdad? Muchos no han sido discipulados. Yo me acuerdo cuando recién llegué a la iglesia, y lo he compartido, hermanos, a mí me discipularon, a mi familia nos discipularon. ¿Qué es el discipulado, hermanos? Es una serie de lecciones básicas de la vida cristiana, hermanos, como por ejemplo, seguridad de salvación, ¿verdad? La oración, las ordenanzas, todo eso, hermanos, es lo básico que debemos enseñar a los nuevos cristianos. Pregunta, ¿por qué les debemos enseñar? ¿Y por qué no los dejamos nada más a la deriva? ¿Por qué razón? Porque, hermanos, tienen que asentar bien sus bases, tienen que saber lo que creen, ¿verdad? Nosotros aquí, hermanos, creemos en el discipulado bíblico, ojo, no como un programa de la iglesia. ¿Cuántas veces yo he escuchado eso, hermanos? Y eso no es correcto. El discipulado, hermanos, no es como tal un programa, no, ese es parte del plan de Dios de la gran comisión, ¿verdad? Id, bautícenlos y enséñenles. Eso es parte de la gran comisión, bautizándolos y enseñándolos, hermanos. Ahora, no tenemos tiempo, hermanos, pero vemos aquí el crecimiento de la iglesia, hermanos, a más no poder. ¿Qué hacía, hermanos? A una persona cuando creía se bautizaba. Nota lo que dice en el versículo 40, dice la palabra de Dios, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como cuántas personas, hermanos. ¿Qué es lo correcto para alguien que es salvo y se bautiza? Congrégate. Hazte miembro de una iglesia. Ahora, déjame tocar rapidísimo ese punto de la membresía. La membresía es importante, hermanos. ¿Por qué?
¿Por qué? Hay iglesias que dicen, bueno, ya eres salvo, te bautizo, en automático eres miembro de nuestra iglesia. Bueno, yo no creo que está mal, pero yo creo que lo podemos hacer bíblicamente, ¿verdad? No está mal. Y si algunos lo hacen, qué bueno. Pero yo creo, hermanos, que a veces la gente entra, hermanos, a la iglesia sin entender cuál es su tarea, cuál es su responsabilidad. Entonces, es ahí donde entramos con el tema de la membresía. Vamos a 1 Corintios 12. Pastor, ¿y dónde dice la Biblia que debemos ser miembros de una iglesia? Bueno, dice la palabra de Dios en 1 Corintios 12. 1 Corintios capítulo 12. Versículo 1 dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar Señor a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Versículo 4, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Versículo 7, pero a cada uno les dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. ¿De qué viene hablando, hermanos? De los dones. Versículo 12. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos, ¿qué, hermanos? ¿De dónde viene la palabra membresía, hermanos? ¿Qué significa la palabra membresía? Pues aquí está. La palabra membresía viene de la palabra que vemos aquí, hermanos, de miembros. Membresía, miembros, ¿verdad? Del cuerpo, siendo muchos un solo cuerpo, así también Cristo. Entonces, hermano, ¿la membresía es bíblica o no es bíblica? Claro que es bíblica, ¿verdad? No todos los que llegan a la iglesia son miembros. Nosotros aquí tenemos una membresía. Pastor, explíquenos un poco más. Bueno, cuando una persona quiere ser miembro de la iglesia, hermano, primeramente entiende que eso de ser miembro no es como la membresía del SAMS. Déjenme explico. ¿Cuántos de aquí tienen una membresía del SAMS o del Costco? Yo tengo una membresía del SAMS. En mi ignorancia, hermanos, antes de tener una membresía, yo me metí a la tienda del SAMS y compré algunas cosas, hermanos, y a la hora de pagar, hermanos, ¿qué crees que me dijeron? ¿Y qué crees que les dije? Hermano, yo ni sabía eso, ¿verdad? Entonces ahora tengo una membresía. ¿Qué significa eso, hermanos? Que yo como miembro de ese club o de ese lugar puedo comprar. Pero ojo, el día que se me vence esta membresía, dejo de ser miembro de ahí. Ok, membresía bíblica no es eso. Membresía bíblica no es que tú tienes una tarjeta de la iglesia Antioquía y aquí tú y yo podemos hacer lo que queramos. No, hermano. Es más, déjame decirle algo, hermanos, un miembro tiene más responsabilidades que derechos. Y a veces pensamos más en nuestras obligaciones o en nuestros derechos que en nuestras obligaciones, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos, hermano, cuando alguien quiere hacerse miembro de la iglesia? Número 1, busca al pastor. Pastor, ¿qué necesito hacerle para ser miembro de Antioquía? Ok, número 1. Yo abordo el tema de salvación. Número 2, bautismo. Número 3, le enseño una serie de temas, como por ejemplo, hermanos, esto, ¿verdad? Un miembro no es para que venga a imponer, un miembro es para que venga a servir. Somos miembros, nos necesitamos. ¿Qué más? Les hago leer la Constitución, hermanos, los estatutos de la iglesia. Lo que creemos, ¿verdad? ¿Quién es el pastor? ¿Quiénes son los diáconos? Todo eso. ¿Qué más? Bueno, le doy otros temas, como por ejemplo, hay un libro que se llama Soy miembro de la iglesia. Ese libro lo llevo con ellos. Y consta, hermanos, de unas 10 a 12 lecciones, donde le digo al miembro, mira, si tú estás aquí, no es para que tú vengas a imponer,
sino para que tú vengas a servir, ¿verdad? Y porque se cuenta la historia, hermanos, de dos miembros. Ese libro cuenta la historia de dos miembros. Que uno de ellos, hermanos, ellos dos eran amigos, pero uno de ellos llegó un día y dijo, ¿sabes qué? Ya estoy cansado. Ya estoy harto de la iglesia. Y el otro amigo, hermano, lo escucha sabiamente y le dice, pero a ver, cuéntame por qué. Pues porque fíjate que el pastor no me ha visitado, ¿verdad? No me ha llamado. Y la verdad es que yo ya no quiero asistir ahí. Ok. Y dice que este hombre, hermano, lo escuchó. Él estaba muy cargado, hermanos, muy, ¿cómo decirle, hermanos? ¿Cómo? Decepcionado. Y le dice sabiamente, hermanos, este miembro, le dice, esta persona madura, le dice, oye, el pastor no siempre te tiene que llamar. El pastor no siempre te tiene que visitar. Es más, yo supe, le dice, que el pastor te llamó, pero no contestaste. Y es más, cuando tú le regresaste la llamada, no es que él no te quisiera contestar, es que él estaba en una cita. Hermano, a veces con pequeñas cosas, hermano, uno toma tremendas decisiones y no es así, ¿verdad? Si tú eres miembro, hermanos, lo eres hasta el final, ¿verdad? Ahí donde estás, quédate. Sirve y no te muevas a menos que Dios diga otra cosa, ¿verdad? Voy a terminar nada más con un asunto más, hermanos. Si tú te mueves de una iglesia, hermanos, ¿por qué sería? ¿Por qué nos moveríamos de una iglesia, hermanos? Tú eres miembro ahí, estás sirviendo, tu familia, ese es el plan de Dios, pero si algún día te mueves, ¿por qué te moverías? Ok, por trabajo. Hay personas que me han dicho, pastor, me voy a ir a otro lugar. Ok, te vas a ir a trabajar. Lo primerito que yo le pregunto es, ¿hay iglesia? A mí me ha tocado decirle a personas, si no hay iglesia, no es la voluntad de Dios, te lo puedo asegurar, no es el plan de Dios, no te muevas. Ahora algunos se han movido, ya es cuestión de ellos. Uno da su consejo, la persona decide si lo sigue o no. Y hermanos, se fueron. Lamentablemente, hermanos, de algunos ya no están en la iglesia. Es que, hermano, Dios no se equivoca, ¿verdad? Número uno, si te mueves, busca una iglesia. Eso es muy importante. ¿Qué más veríamos, hermanos? Si tú te vas a mover, ¿por qué te moverías? ¿Por trabajo? ¿Qué más? Por salud. Bueno, en otras palabras, ¿verdad? Hermana Rosa tiene una iglesia bien cerquita, hermanos. Le he dicho, hermana, quédese ahí. Congréguese ahí, hermana. El punto es que usted siga. La hermana viene desde Coajimalpa. Y para mí eso es un tremendo esfuerzo. Y sabes una cosa, hermanos, ella me ha dicho, pastor, yo aquí voy a seguir. Una vez le dije a una hermana y me dice, ¿qué, pastor, me está corriendo o qué? No, está bien. Yo nomás digo, le queda más cerca y no tiene que, no, hermano, y a mí me gusta eso, hermanos, porque gente que ama a su iglesia ahí va a estar, ¿verdad? Pero eso es un punto muy importante, la salud. Entonces, si en algún momento no vemos a la hermana Roselena ya por acá, ¿verdad? No digas, ay, pastor, y la hermana Roselena, y a veces nuestra mente vuela, ¿verdad? ¿Y por qué ya no vino la hermana Roselena? ¿Qué le hicieron? Nada. Sino que a veces, hermano, lo físico nos va a impedir llegar a la iglesia. ¿La hermana se ha caído en el camión? ¿Cuántas veces se ha caído, hermana? ¿Poquitas o muchas? 3 veces, ¿verdad? Y aquí está la hermana. Y que eso sea un testimonio para cada uno de nosotros de que sí se puede. El problema es que a veces no queremos, ¿verdad? Otra cosa, ¿de por qué nos moveríamos de una iglesia? ¿Verdad? Salud, domicilio, trabajo, ¿qué más? Hay más cosas, hermanos. ¿Qué más, hermana Marcia? No seas un, ¿cómo le dicen? Chapulín. No seas un chapulín, hermano. No estés aquí y después te vayas a otro. No, quédate. Así es, ¿verdad? No te muevas, hermanos. No, es tu familia. No abandones el barco. Te voy a decir cuándo sí tienes que dejar la iglesia. Cuándo sí tienes que dejarla, hermanos. Número 1, cuando el pastor vive en inmoralidad.
Si el pastor algún día, hermanos, vive en inmoralidad, tiene 2 mujeres, por ahí está, ¿verdad? Muévete. No estés ahí. Porque no tienes un liderazgo sano. Es tiempo de dejar la iglesia. Número 2. ¿Cuándo debes dejar la iglesia, hermanos? Cuando no se predica la doctrina. Por ejemplo, si en algún momento, y Dios nos guarde de eso, ¿verdad? Que diga el pastor, hermanos, ¿qué creen, hermanos? Ya no vamos a usar la Biblia. Ya, de aquí nada más 20 minutos, hermanos, y vamos a dar una charla, ¿verdad? No, venimos a escuchar la palabra de Dios. Entonces, si en algún momento el pastor no enseña la Biblia, hermanos, muévete. Es tiempo de moverte. Y una cosa más, hay otras cosas, por cierto, pero ya no hay oportunidad de decirlas. Pero una cosa más, nunca te muevas por pequeñezas. Una vez me dijo una familia, un hermano muy amado, le dijo a la congregación, a esta iglesia, Señor, le dijo, hermanos, si yo les puedo dar un consejo sería el siguiente, nunca se muevan de su iglesia. El hermano sufrió las consecuencias. Y él se dio cuenta, hermanos, que por haberse movido, que no era la voluntad de Dios, hermanos, le fue mal. Le fue mal, ¿verdad? Obviamente, como dije, muévete si ves alguna de estas cosas, pero no te muevas si nada más es un capricho o si nada más es alguna inmadurez, ¿verdad? Que Dios nos ayude, hermanos, hay mucho que aprender al respecto. ¿Terminamos? ¿Qué vas a hacer, hermano, entonces con el bautismo? ¿Te vas a bautizar o vas a seguir igual? Que Dios nos ayude. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por tu palabra. Bendice lo que hemos aprendido, Señor, en esta mañana, y gracias por la iglesia. Por aquellos que no han podido llegar, Señor, visítales. Quizá alguno de ellos está enfermo, ha pasado por alguna situación esta semana. Padre, ayúdalos. Y gracias te damos, Señor, porque estamos aquí. Bendice el siguiente servicio. Lo ponemos en tus manos y gracias por tu palabra, Señor. Aquellos que no se han bautizado, que, Padre, puedan ser obedientes a este paso, Señor. Que ya no pospongan, Señor, el querer ser bautizados, Señor. Que lo hagan por obediencia a Cristo. Y, Padre, así tu nombre será glorificado, Señor. Bendice también el refrigerio. Gracias porque tú has provisto el desayuno en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les